¿Y qué te cuentas? Ahorita te voy a contar. Oye, estaba viendo un artículo que salió hace unos días y era sobre este empresario Mark Cuban. Ajá. Y me llamó mucho la atención y me acordé de ti. Y mira, te lo leo. Dice, mira, a algunas personas les puede resultar desagradable pagar impuestos. A mí no. Me parece algo patriótico. En el 2023 ha pagado 280 millones de impuestos. ¿Y por qué te acordaste de mí? ¿Porque no me gusta pagar impuestos? Porque tienes tus cositas, pues, ¿no? Yo soy el evasor. ¿Qué te cuentas? Ok, y qué buen punto, ¿no? Porque justo coincide con el mes patrio. Con el mes patrio. ¿Y tú qué crees? ¿Es patriótico o no es patriótico? Creo que pasaría por definir primero qué es ser patriota, ¿no? ¿O qué es impuesto? Ok. ¿No? O sea, porque estamos hablando ahorita de impuestos, pero ¿qué impuestos son de los que estamos hablando? ¿No? Entonces, nosotros como empresa pagamos impuestos y como persona natural pagamos impuestos a medida que nuestro nivel de ingresos vaya escalando, ¿no? Pero yo creo que es importante acá definir, y al menos con lo que tenemos por lo general más problemas es con el tema del IGB. Y es importante, o sea, dejar bien claro de que nosotros, digamos, pensando como empresas, no somos más que un recaudador por encargo del gobierno de ese impuesto a las ventas. Entonces, no es que nosotros paguemos el IGB sobre la base de lo que ganamos. El IGB se basa sobre la base de un servicio bien que vendemos, ¿no? Entonces, eso es un tema de nosotros somos recaudadores. Y el otro es el impuesto a nuestras ganancias, ¿no? Entonces, creo que es importante definir un poco o cortar a qué nos referimos cuando hablamos de impuestos. En este caso, nosotros estamos hablando principalmente de lo que es IGB y renta. Ya, pero no me respondió la pregunta. Si es patriótico o no es patriótico? No sé si lo puede decir en cámara, pero para mí no. O sea, para mí no, bueno, no, a ver, como persona natural... O sea, ¿tú qué crees que para el peruano o para el empresario peruano, tú crees que para ellos pagar impuestos sí sería un acto patriótico? ¿O No. qué nivel no nivel, sino qué tipo de empresario? Digamos, porque una cosa es un corporativo, otra cosa es una mediana empresa, otra cosa es una pequeña empresa, ¿no? O sea, a ver, yo sí hablo, yo no puedo hablar en nombre de todos los peruanos, pero lo que te puedo decir es que somos un país con un nivel de informalidad altísimo, ¿no? Entonces, si pensamos que ahorita voy a decir un número que no lo tengo las cifras exactas, pero si más del 80% de la economía es informal, significa que nadie cree que es patriótico pagar impuestos. Todo el mundo ve la forma de evadirlo, ¿ya? Ahora, pero sin embargo todo el mundo exige cosas del Estado, ¿no? Que no hay educación, que no hay salud, que no hay buena infraestructura vial, y lo que la gente no termina de hilar es, claro, si es que yo soy informal, yo también estoy contribuyendo a que no hayan esos fondos para que se puedan hacer todas esas actividades, ¿no? Pero probablemente si entramos a discutir ese tema vamos a entrar a hablar de temas controversiales, de puntos de vista, y estaríamos alejándonos un poco de lo que queremos hablar hoy, ¿no? O sea, al margen, o sea, como empresarios y como personas, yo sí considero que se tiene que pagar impuestos, y el resultado de esto es lo que tú ves en otros países, digamos, a países ya mucho más desarrollados, donde efectivamente se ve que el pago de impuestos de la gente tiene un impacto real en la economía familiar, en salud, etcétera, ¿no? En el caso de nosotros, que somos un país informal, bueno, esa plata se va a otro lado, sabe Dios, ¿no? Pero al final, yo creo que SUNAT no es el que decide en qué se va la plata. SUNAT solamente actúa como el cajero que recauda. Entonces la gente dice, yo no voy a pagar mis impuestos para que después, no sé, los políticos o sabe Dios quién aproveche esos fondos. Sí, pero al final el que cobra o lo usen mal, medio, ¿no? O no lo usen en algunos casos. No lo usen, ¿no? O sea, a ver, ¿a quién como persona no le molesta pagar impuestos, no? O sea, pero al fin... Eso es claro, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que mientras más ganas, tienes que ser consciente de que tienes que una parte mayor en esa torta
de impuestos, ¿no? O sea, Entonces, y ahí pasa con el punto que hay que tener claro que cuando haces empresa, tienes un socio, digamos un socio entre comillas, que está en silencio o que está oculto, ¿no? Y que no te has dado cuenta y después viene a pedir su parte, ¿no? y te la pide todos los meses. O sea, o sea, sí, o sea, es gracioso, ¿no? Porque muchas veces la gente habla, o sea, todos hablamos de lo difícil que es tener un socio, pero no nos damos cuenta de que ya tenemos un socio, o sea, no hemos constituido la empresa y ya tenemos un socio adentro que nos está cobrando el 30%. Casi el 30%. Sí. Casi el 30%, para hacerlo redondo, ¿no? Y al fin y al cabo ese es el Estado, ¿no? Claro. Y lo peor es que probablemente la forma de trabajo hace de que todos los meses puedas tener problemas con el Estado pidiéndote sus impuestos de antemano. O sea, yo creo que es un socio que al final te resta, ¿no? Porque O sea, es un socio impuesto, o sea... es un socio impuesto, pero... No tienes que verlo así. O sea, O sea, mira, yo esta semana toda la semana he tenido problemas con Sunat, ¿ya? Y o sea, a veces pienso que es muy difícil hacer empresa con un socio como Sunat, porque no te deja avanzar. Pero es que Sunat no es un socio que esté ahí para agregarte valor, no es así, y tampoco lo tienes que ver así. Es un socio simplemente para pedir lo que le corresponde y listo. Entonces, en ese orden, digamos, tú tienes que ser consciente de que si no tienes tus cosas claritas y en orden, este socio se va a terminar llevando más de lo que le corresponde. Porque la idea es que se lleve lo que le corresponde. Lo que le corresponda. Pero pues, ¿no? si tú eres desordenado, si tú no te asesoras bien, si dejas todo o eres un todista en la empresa, ¿no? Y no te asesoras con un contador, con unos abogados, vas a terminar perdiendo o vas a terminar entregándole más dinero de lo que realmente por ley le corresponde. Sí. Entonces, tienes que tener claro que para ellos es casi 30 y listo. A ver, con lo que acabas de decir, yo creo que es importante recalcar varias cosas, ¿ya? Una es que siempre, o sea, no puedes tú tratar de ser el abogado, el contador, el financiero, el Claro. gerente general de una empresa, porque al final o sea, estás dejando plata en la mesa. Puedes terminar pagando más impuestos o puedes estar pagando de menos y después te va a caer algún tipo Tal de cual. fiscalización, multa, ¿no? Lo otro es, no te libras de la SUNAT como socio. Así no lo quieras, así seas informal, en algún momento te va a tocar la puerta y te va a cobrar su parte, ¿no? Ok, yo creo que para ir dándole, o sea, ¿por qué no vamos sacando los papeles de preguntas y vamos a ir redondeando obviamente muchos de los temas que hemos hablado? Así que te invito a sacar la primera pregunta de nuestra caja mágica. mágica. A ver, dice, ¿en qué sentido la informalidad no me ayuda a crecer? Bueno, tú como financiero, O sea, creo que tienes la respuesta para esto. A ver, como financiero, la informalidad, o sea, no es que no te ayuda a crecer, o sea, yo creo que puedes crecer siendo informal, pero creces hasta un punto. O sea, es un crecimiento limitado, ¿no? Es un crecimiento hasta que ya, a ver, hablemos un poco de informalidad, ¿no? O sea, Es que si vas haciendo tu negocio, imagínate que tu negocio va bien, ¿no? O sea, empiezas y todo va yendo bonito, empiezas informal, ¿ya? Y todo va yendo bonito, pongamos un ejemplo. Ya. Eres una persona que dicta cursos. ¿ya? Y todos tus cursos están yendo bien, ¿no? Y gustan, y alguien te quiere contratar. Ya alguien más grande, ¿qué haces? Te tienes que formalizar, porque él no va a querer trabajar contigo, o no puede trabajar, ese más grande no va a trabajar con informal. Exacto. Entonces, pierdes la oportunidad de trabajar a una mayor dimensión, ¿no? Pero no solamente eso, porque digamos, ya, yo dicto mis cursos, tengo mi recibo por honorarios, y hay gente que me pide que yo le puedo dar el recibo por honorarios, y a los que no me lo piden, no se lo entrego, ¿no? Pero ahí viene el problema de, ¿y esa plata cómo la cobro? ¿No? Porque la gente me dice, ya, ¿cómo te pago? Entonces, si yo quiero ser informal, obviamente cuando tengo transacciones o movimientos bancarios pequeños que no sobrepasan ciertos menos límites, de 1.000 soles no dispara ITF, digamos. va pasando piola, pues, sí. ¿no?
pero ya llega un punto en el cual, si tú quieres seguirlo manejando de esa manera, no vas a poder, porque a medida que vas creciendo, los abonos que vas a tener en tu cuenta van a ser mayores de ese límite, y eso te va a empezar a poner algunas trabas, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, mañana digamos que yo dicto cursos y viene, no sé, me voy a inventar, viene Alicorp y quiere que yo dicte un curso a su gente, ¿no? Entonces, lo primero que van a decir es, si es que tú no me das un recibo por honorarios o una factura, yo no te voy a contratar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empiezas a ponerte esa limitante, ¿no? Entonces, ahora si pensamos, por ejemplo, pensemos ahora en un comerciante. Yo soy una persona que compro cosas y vendo en el mercado central, no sé. A menos que que una buena parte de mi transaccionalidad sea en efectivo y mis pagos sean en efectivo, vas a pasar muy desapercibido. Pero si quieres, de nuevo, crecer, va a ser difícil, pues, porque cuando tú compras, o sea, tú vas a querer que alguien te dé un recibo por tu compra, ¿no? O cuando vendes, va a llegar un punto en el cual te van a poder empezar a pedir facturas a boletas, ¿no? Pero ya al margen de eso vas a comenzar a tener tanto movimiento que ya llega un punto en el cual no puedes manejar tanto efectivo, ¿no? Menos ahora donde cada vez la gente está acostumbrada a usar el tema del Yape. O sea, ya casi nadie anda Con no digo billeteras casi nadie, digitales, pero claro. ya cada vez es menos la gente que anda con efectivo en la mano. O sea, pueden pasar 6 meses y no tengo en la billetera, no tengo un billete, porque es más, ya ni sales con billetera a un sitio, simplemente sales con el teléfono porque pagas con un Yape, Sí, ¿no? de acuerdo. Y digamos que ahora con todo digitalizado, cada vez si trabajas con efectivo, cada vez más estás más cercado, ¿no? Más cercano. Y el hecho de que trabajes en efectivo y te vaya bien, y seas informal y te vaya bien, obviamente, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Tienes que hacer algo Claro. para ti. Entonces, o te comienzas a tener bienes, una serie de propiedades, y ahí eso está bajo la informalidad. Entonces, eso entra en un desbalance patrimonial posterior y puede ser que te revisen ese desbalance patrimonial y vas a tener que pagar lo que te digan que tienes que pagar. Entonces, Sí. tarde o temprano, como dijiste hace un rato, te puede caer y vas a terminar pagando más de lo que te correspondía pagar si hubiese sido formal desde un inicio. No, y eso entonces- que dices es importante porque ya comienzo a crecer. Digamos que yo no acepte nada de tarjetas, todo lo tengo efectivo. Voy a llegar a un punto en el que tú dices, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro. Vas a formalizar y ahí estás diciendo... O si no, tú a cada rato ves casos de se metieron a la casa de la persona X, del empresario X y le robaron 80.000 soles. O sea, la gente empieza a digamos, a amasar su fortuna debajo del colchón y eso también se vuelve un riesgo porque puede pasar algo de la noche a la mañana y esa plata se te incendia la casa, te roban, etcétera, y perdiste todos los fondos, ¿no? Y lo otro es lo que tú estás diciendo, ya, pero si te quieres comprar una casa, un carro, o sea, al final te la pasas la vida tratando de darle vuelta para hacer que eso sea formal o que escaparte de los ojos de SUNAT cuando puedes hacer las cosas bien desde un principio, ¿no? Sí, consciente, obviamente, de que hay que pagar impuestos, ¿no? Claro, pero O sea... yo creo que el impuesto va a ser una consecuencia porque, a ver, puedes crecer O sea, más que una consecuencia de pagar impuestos por ley. O sea, es impuesto por el Estado. Y eso que te dije tener claro. O sea, el Estado te dice, yo vengo acá por mi 30%. O sea, tú quieres trabajar en tu país, tú quieres hacer empresa en tu país, tú quieres ganar en tu país, ya, le dejas al gobierno, le dejas al Estado un 30%. Es por ley. O sea, tienes que saberlo desde un inicio, porque no es consecuencia de algo. O sea, desde que entras a hacer negocio, desde que entras a formalizarte, ya sea como independiente, como empresa, tienes al Estado que te va a pedir su 30%. Entonces es como que eso tiene que estar acá desde que pasas por la universidad y quieres hacer tanto si quieres hacer negocio o quieres ser independiente como trabajando como parte de una empresa, tienes que saber de impuestos. O sea, si eres parte de una empresa donde quieres escalar, ¿no? Y llegas a agarrar el cargo más importante de la empresa y no sabes de impuestos, como que, oye, no sabes en qué estás, que no sabes qué estás dirigiendo, ¿no? Porque de lo que gana la empresa, 30% va a ir para el Estado. Entonces, es conciencia desde un inicio, creería yo, ¿no? Pero regresamos un poco a la pregunta, ¿ya? La pregunta era si puedes crecer siendo Siendo informal, creciendo no. informal. La formalidad te ayuda, obviamente te va a ayudar mucho porque te va a ayudar a crecer como negocio, ¿no?
No, veas, saliendo un poco de la informalidad, los impuestos sobre la informalidad, mira la informalidad como el valor que agregas al negocio, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que los impuestos son consecuencia de, si gano, obviamente voy a tener que compartir con el Estado un porcentaje. Pero si soy informal, mi negocio como tal, como negocio, sacando un poco la parte de impuestos, no va a poder llegar más lejos. No va a poder llegar más Porque lejos. no voy a poder entrar, para entrar al sistema formal y, digamos, jugar con los grandes, necesito formalizarme. O sea, el ser informal es un tema, creería yo, también de no ser confiable. ¿Tú trabajarías con alguien informal? No. O sea, no te genera confianza. A nivel ya de empresas no te genera a confianza. nivel de trabajar. empresa no. ¿No? Porque, o sea, sí, al menos yo sí he tenido malas experiencias con personas Claro. informales porque no, al final también no tienes garantía. Exacto. O sea, una cosa es garantía de palabra, pero otra cosa es que por lo general te hacen un servicio, te lo hacen mal, tú al menos hay una empresa. A la cual tienes que ir a reclamarle. tienes que ir a reclamarle, ¿no? Claro, ajá. Eso es parte de toda la formalidad, ¿no? Sí. Ok. A ver, vamos a sacar la segunda pregunta. ¿Por qué la gente se complica en entender que el IGB no es suyo? Ay, ese para ti. Ese fue mío. me demoré como 5 años. Lo que pasa es que el IGB tú lo cobras, lo que dijimos al principio, ¿no? Tú te vuelves un recaudador del Estado, ¿no? Entonces, Imagínate una empresa que vende, que todas sus ventas es al contado, con tarjeta de crédito. Ya, esa empresa ya recaudó ese IGB. esa empresa ya recaudó ese IGB. Y esa empresa no tendría por qué solicitar un fraccionamiento, no tendría por qué tener problemas en pagar su IGB, a no ser que estructuró su precio sin tener en cuenta ese tema. Claro, ahí pues, a ver, yo creo que, o sea, la mayoría de gente o de empresas, esa caja, todo lo que entra en caja lo van usando para Obviamente, todos sus pagos del día no vas a día, separar ¿no? una partecita para esto, ¿no? Exacto. Una cuenta bancaria solo para el IGB, aunque hay una cuenta del Banco de la Nación de transacciones tienes una parte. Pero no puedes pasar plata ahí. No, claro, pero a ver, si separas el negocio, si yo me dedico a un negocio donde mi cliente es un B2C y lo vendo con tarjeta de crédito, con cobro mediante tarjeta de crédito con una pasarela de pago, ahí yo ya recaudé el IGB, porque él pasó su tarjeta, me pagó con tarjeta y ya la pasarela de pago me da todo el dinero que obviamente no. En ese caso, por ejemplo, no va a ir a mi cuenta de Banco de la Nación, todo entra a mi cuenta bancaria normal, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tendría que tener problemas para pagar mi IGB la siguiente quincena si ya recaudé todo? Ya recaudaste, pues, ¿no? Entonces, pero al final esa plata... Yo sé, entra a mi cuenta bancaria y la uso. Claro, es que ahí viene un tema de que no tienes... Si no tienes un plan financiero, un plan adecuado, entró plata, ves plata en la cuenta y dices, oye, ya, voy a comprar esto, voy a gastar acá, y sin medir que en la siguiente quincena tienes que entregar el IGB, ¿no? Entonces llega la quincena y no tienes plata, claro, porque te la gastaste toda, pues. Sí. Contrataste más gente, pero sin medir, sin un plan adecuado, un plan financiero adecuado de que mis gastos son estos, mis ingresos son estos, y no puedo ir más allá de eso, ¿no? O sea, distinto es una empresa, otra empresa que vende a nivel de empresa ya, que presta un servicio, y sí tiene una cuenta de la Banco de la Nación donde el cliente le da depósito una parte del IGB ahí, y eso lo ayuda, ¿no? Eso sí lo ayuda. Pero aún así hay empresas que con eso me ayuda, pero no me alcanza para pagar el IGB, yo tengo que sacar después para pagar el IGB. Pero aún así, es un problema así cuando no te pagan a los 15 días, ¿no? Obviamente. Pero ahí hay otras herramientas que el fisco te da, un IGB justo a 3 meses, mientras me pagan, ok. Entonces yo creería que el problema que las empresas tienen con el IGB es porque no tienen un plan adecuado financiero. No tienen un plan y al final, o sea, todo nos pasa, sobre todo cuando empiezas, tú quieres usar la mayor cantidad de caja que puedas en crecer o en pagar un sueldo, a lo mejor estás por debajo de tu punto de equilibrio, entonces ese IGB, ese 18% adicional, tú lo vas a usar para ver qué más pagas para crecer o para tapar unos huecos o para comprar nueva mercadería o alquilar. Y ahí entramos en un oficina. tema más complejo, porque tú has dicho un tema de punto de equilibrio y yo creo que a nivel de micro o de medianas empresas, esos planes financieros no existen. No existe. Ese conocimiento no existe. Entonces,
Si yo estoy por debajo de mi punto de equilibrio, no puedo tratar o pretender pagar la nueva contratación con el IGB. Pues. Ahí tienes que decirle al accionista, oye, tienes que poner más plata, ¿no? Sí, pero ahí Tienes que tener más capital de trabajo, ¿no? O puedes de repente agarrar el IGB en ese momento, pero tienes que saber que lo tienes que cubrir en la quincena. Sí. Entonces tienes que pasar el sombrero al accionista y decir, oye, tienes que dar más aporte, ¿no? ¿Tú crees que serviría... A ver, el tema de tracciones para las empresas de servicios me parece importante porque al final el cliente te va abonando ahí una parte del IGB, entonces te quita bastante peso de tú estar guardando el IGB. O sea, de hecho que ha ayudado mucho, ¿no? ¿Tú crees que también deberían haber detracciones para empresas que no son de servicios? No sé, podría ser. O sea, por ejemplo, yo me voy a inventar, mañana voy a comprar un carro por la empresa. Blue Box va a comprar un carro. Vamos a, no sé... ¿Vas a comprar o vas a vender un carro? No, Blue Box va a comprar un carro y va a Nissan. Entonces, Nissan me dice ya, el carro cuesta, no sé, $20,000, me tienes que abonar $18,000 a la cuenta de Nissan y $2,000 a la cuenta de Nissan en el Banco de la Nación. O sea, si es que se encuentra una forma para que también se tenga que pagar... Es que lo que pasa es que en compra y venta de mercadería hay un tema... El IGB, tienes IGB por la compra de mercadería y tienes IGB por la venta. Entonces, en cambio, en servicio, por lo general no tienes ese IGB por compras. Sí, pues casi todo es personal. O otras cosas, pero normalmente las empresas de servicios son muy generadoras de IGB. Sí. Y entonces, no tienes con qué compensar. Por eso la detracción ayuda mucho, ¿no? No tienes con cómo compensar. En el caso del IGB, bueno, al final lo que tenemos que entender es que nosotros somos los que recaudamos por encargo del Estado. Eso, a pesar de que lo sabemos, es difícil, o sea, se entiende, pero al final es difícil ejecutarlo. Pero yo sí creo que a medida que vas creciendo es importante que ya seas una empresa de servicios, una empresa de bienes, tienes que ir armándote, si quieres, un pequeño plan para los siguientes 2 o 3 meses, ¿no? Y yo creo que un flujo de caja... No hay que ser alguien técnico, simplemente es poner ingresos, egresos y comenzar a proyectar un poco qué tienes que pagar en los siguientes meses y más o menos qué vas a tener de ingresos, ¿no? Y sobre eso comenzar a ver cuánto vas a tener disponible para poder hacer los pagos en la época que se deba hacer, ¿no? Ok, sí, y sobre todo en empresas medianas, pequeñas, es como que tener controlados los temas de impuestos, en especial el IGB, es como que un sí o sí. No puedes no tener control sobre el tema de los impuestos, ¿no? No puedes no tener control porque después te va a pasar por encima, ¿no? Sí. Pero algo que tú mencionaste hace un rato, hablaste de las empresas, digamos, cuando están en cierto régimen, pueden hacer IGB justo, donde puedes diferir el pago de IGB por 3 meses. Pero y incluso hay empresas que difieren el IGB justo y después fraccionan. Entonces, cero planeamiento, ¿no? Cero planeamiento, pero a mí no me parece tan malo eso, porque mira, tú... O sea, a ti no te parece malo porque tú tienes conocimientos financieros y tienes una estructura financiera que sabe, digamos, medir esas cosas, ¿no? Pero empresas que recién están empezando, empresas medianas, que ya están, no sé, facturando más de 2 millones, no tener un planeamiento financiero que incluya temas de IGB o indicadores sobre el tema de IGB. Eso sí es... O sea... No, sí, o sea, nosotros ya sabemos cuándo tenemos que pagar de IGB mes a mes Claro. y se maneja bien, ¿no? Igual... O sea, cuando la SUNAT dice, no necesitas un contador para tus impuestos, mentira, pues. Mentira, o sea, sí, necesitas hasta un financiero, o sea, necesitas un contador, un financiero, un abogado, o sea, dependiendo de los temas, ¿no? Financiero y contador te pueden ayudar con el tema del planning, tener en cuenta estos indicadores que te permiten tener siempre la alerta del IGB. El IGB siempre es una alerta, las fechas, los montos, el plan financiero sobre el IGB. Y después otros temas un poco más complejos, es una alerta para abogados, ¿no? Entonces, a mí me causa... Yo me río cuando la persona dice, no vas a necesitar hacer un contador. Eso no es así. O sea, la gente que hace negocio y que no tiene formación financiera, contable o en algunos casos temas legales, simplemente hace negocio y lo hace bien porque obviamente sabe hacer negocio, ¿no? Pero ahí vienen otras aristas que debe tener en cuenta, ¿no? Y sin gente preparada, gente que te puede recomendar o asesorar, vas a terminar perdiendo dinero. Ya, pero mira,
me voy a poner un ratito en el sombrero de un pequeño empresario, ¿ya? Y yo empiezo y más o menos hasta que tú no tienes 2 años de constituido o de operaciones, ningún banco te mira, Ese es un problema, ¿no? ¿no? Entonces, para mí una forma válida de poder, digamos, financiarte es haciendo lo que estábamos hablando. Es primero, IGB justo después te fracciona. 3 Ya, meses está bien, está y me bien. fracciona tasas menores de Ya. lo que yo me fraccionaría si pidiese un Yo préstamo. no digo que no lo puedas hacer. Yo lo digo que si tú no tienes los conocimientos o las bases financieras para saber cómo hacer eso y hacia dónde ir, o sea, vas a terminar perdiendo. Vas a terminar perdiendo. Eso no lo puede hacer alguien que no tiene pues, el conocimiento financiero, ¿no? Porque tienes que tener una estructura, tienes que hacer un plan de tus siguientes ventas, tus siguientes gastos. Se te cayó 2 clientes y no vas a volver a facturar lo mismo de hace 2 meses. ¿Qué haces? Claro, tienes que ver cómo bajas. Y la deuda la tienes. Pero mira, nosotros, pensando un poco en todos los clientes con los que hablamos, no solamente clientes activos, sino clientes que están en prospección, el 80% de las veces en la conversación sale: el contador me avisa que tengo que pagar impuestos el día que vence. O sea, Eso es pésimo. Eso Pues. es pésimo, Eso es serio planeamiento, pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que o tú contratas un contador para que simplemente te haga tu liquidación y listo, o contratas un contador que te agregue valor en tu planeamiento como parte de tu planeamiento financiero, ¿no? Y hasta ahí, digamos, te puede apoyar, pero necesitarías como que un consultor financiero, ¿no? Y tu contador. Entonces, es más, deberías primero ir a tu consultor financiero y que tu consultor financiero contrate al contador. Porque es el financiero es el que te va a planear todo, ¿no? Y el contador, y la parte contable va a estar metida ahí. Pero si vas a contratar un contador primero y no tienes un asesor financiero que te ayude con todo el planning de los próximos 2 años, o no mucho allá, no muchos años, los siguientes 12 meses, o sea, el contador simplemente que has contratado y encima le pagas lo que tú crees que vale. 300 soles. Pero O sea, ¿qué cosa quieres? O sea, ¿no? Nosotros no nos gusta pagar una miseria y contratar un servicio como si estuviésemos pagando millones. No, entonces, y hay temas, y ojo, hay temas que el contador no sabe. O sea, el contador no tiene por qué saber todo, no sabe todo. Hay temas complejos en el tema tributario que no son temas del contador y que tiene que recurrir a un tema de abogados. Pero ¿cómo hace la gente que no tiene? Estamos hablando ahorita de un asesor financiero, un asesor contable, ya vamos un par de niveles más abajo. ¿Cómo hace la gente que no tiene los recursos, que está empezando su negocio y no necesariamente tiene el recurso para ir a pagarle a un asesor financiero o ir a pagar a un asesor tributario? Sí, pues es un riesgo, ¿no? Obviamente, pero no debes dejar de considerar esa opción. No debes dejar de considerar esa opción. O sea, lo puedes hacer y después puedes ver las consecuencias, ¿no? Una multa de SUNAT te puede pagar fácilmente 8 horas de un consultor financiero. Sí. O sea, y hay gente hay consultores financieros, obviamente, que para pequeñas, medianas empresas, obviamente tienen un horario distinto, ¿no? Hay gente dispuesta a ayudarte también, ¿no? Hay un tema, o sea, creo que es importante, al menos ya a nivel de forma de pensar. Cuando tú empiezas, ya, o bueno, digamos cuando empiezas no, pero ya cuando estás creciendo, yo creo que también es bueno que converses con otras personas, que sean amigos, profesionales, que tienen algo parecido, ya, que estén haciendo empresa. Bueno, nosotros cuando empezamos Blue Box era como que nos dijimos agarramos un nicho de startups. Sí. ¿Y a quién quería atender a las startups? Nadie. Ticket bajo. Y nosotros apostamos por un ticket bajo. Y a una comunidad donde aprendimos mucho también de ellos, ¿no? Y creo que también agregamos mucho a ellos. Claro, y muchas de nuestras conversaciones con startups han sido básicamente, o sea, dar asesorías, o sea, sin muchas veces cobrar un honorario, porque también a veces es bueno ayudar. Por eso es que mi punto era, ok, cuando tú empiezas, siempre tienes que también preguntar. Siempre hay gente que te quiere ayudar. Siempre hay gente que te va a querer Siempre hay dar gente una dispuesta a mano, ayudar, siempre. ¿no? Y es cuando ya sientes que ya encontraste, digamos, ese límite, ahí probablemente ya buscar algo más especializado. Sí, pero correcto. Nosotros siempre le decimos a la gente, o sea, tú tienes una red de contactos, amigos, o sea, yo te voy a decir algo ahorita, pero también valíalo con otra gente, conversa y mira la forma que te den soluciones. Y donde veas que algo ya no dominas, ahí
Ahí Donde toca. algo que ya que escapa de tus conocimientos básicos de este tema, tienes que recurrir a alguien, ¿no? Ok. A ver, Dale, te toca a vamos. ti sacar la siguiente pregunta. Lo que me encontré. A ver. ¿Por qué debería formalizarme si me va a poner en la mira de SUNAT y tendría que elevar mis precios? No necesariamente, ¿no? Pero Ya, no, que ahí volvemos al tema del IGB. ¿por qué tendría que formalizarme si me va a poner en la mira de la SUNAT? O sea, ¿por qué le tendrías que tener miedo a la SUNAT? Tienes O sea, que tener miedo a no saber bien las cosas, a no hacer bien las cosas. Obvio. No, o sea, no, a la SUNAT tienes por qué tenerle miedo. Como te digo, yo creo que la SUNAT es parte de. El fisco, el gobierno es parte de. No hay que tenerle miedo, hay que tener miedo a no crecer, a no crecer tu negocio. Por ahí va el tema, no tenerle miedo al fisco, ¿no? Hace un rato tú decías que los impuestos son consecuencia de. Sí, pues. O sea, si pago más impuestos porque me está yendo bien, pues, ¿no? O sea, alégrate, porque si vas a pagar. O que alguien le está cagando y está haciendo que pague más impuestos también. No, Lo que pero tú dijiste. dentro del orden correspondiente, Dentro de lo normal, sí. dentro del orden correspondiente que toda empresa debe tener y que todo empresario debe tener en el tema de impositivos, o sea, dentro de lo que corresponde por ley, imagínate que mañana pagues pues 300.000 soles de impuestos. ¿Es por qué? Pues tienes una utilidad de 1 millón. O sea, bien, pues, ¿no? O sea, si tienes una utilidad de 1 millón es porque te ha ido bien, pues, o sea... Claro, entonces si es que te ha ido bien, bueno, tienes que chorrearle un poco al gobierno, pues de eso. A ojos cerrados, o sea, no tienes que, ahí ese es un no negociable, o sea, ahí no puedes hacer nada. Ahora, el que viene y te dice, y sí, yo te ayudo a pagar menos impuestos, no. O sea, desconfía, ¿no? Porque los impuestos tienen que ser los que son de acuerdo a ley. Ya, No pero- hay magia en los impuestos, o sea, no hay magia. Pero esa pregunta nos regresa a lo que hablamos, me parece que fue en el primer punto que tocamos, y es que si tú quieres seguir creciendo, tienes que formalizar. si Y esto tú ya te va a quieres poner en mira de todo el mundo. Todo el mundo. Y lo más importante que te va a poner en la mira de más clientes. Más O clientes, sea, no tienes que mirar nada por ese lado. blancos, o sea, te va a dar o sea, es lo natural de crecer, ¿no? Yo creo que no debes tenerle miedo, pero... Y el tema de precios. Y como si haces un rato, si ya creces, ya tienes más ganancias, ya puedes asesorarte mejor, contratar gente un poquito más crack, digamos, en sus temas, no sé, pues hay de todo, ¿no? Pero ya hay más presupuesto, ¿no? Ya, ok. Y lo que... Hay una parte en la pregunta donde hablan de voy a tener que subir mis precios. O sea, yo creo que si regresamos un ratito al tema del IGB, No tendría. eso pasa cuando la gente incorpora que incorpora IGB en su por modelo parte de de tu pricing, margen. que el IGB es parte del margen. Y no es eso así. Por eso que cuando tú tienes que hacer toda tu estructura de precios, tú tienes que considerar que primero tienes que pagar IGB. ¿No? Pero ahora, si tú estás considerando que por pagar más impuestos a la renta tienes que subir precios, tampoco, porque se supone que tú en tu margen, o sea, tú vas a pagar impuestos sobre tu margen. Sobre tu utilidad, pues. Y ni siquiera y además acuérdate que ni siquiera es esa utilidad financiera, pagas impuestos sobre una utilidad tributaria. Tu margen financiero puede ser 100 y lo ideal sería que también tu margen tributario sea 100, ¿no? Y tú tienes que tener un buen control para que ese 100 sea para ambos igual, tanto para temas financieros como para temas tributarios. Pero cuando hay descontrol, cuando no se tiene las cosas claras, esa utilidad financiera de 100 para efectos tributarios puede pasar a ser 150. Y vas a pagar impuestos sobre los 150, no sobre los 100. Entonces, y es ahí donde no tiene, hay muchas empresas donde no tienen claro, y obviamente ahí es un tema de desconocimiento, obviamente porque no están metidos en el tema tributario, pero eso imagínate, la tasa legal del impuesto a la renta es casi un 30. Y tu tasa efectiva puede ser más arriba del 30. Entonces tú tienes que trabajar para que esa tasa efectiva sea baja. Muy raro que sea baja. Se da, pero porque un año fue más y el otro año recuperas, ¿no? Pero ese es un conocimiento muy contable tributario. Muy contable tributario. Entonces, y tributario, cuando digo tributario es porque ya incorporo hasta tema legal tributario, ¿no? Entonces hay temas que yo como contador prefiero no meterme porque necesito de un abogado tributarista, ¿no? Ok, pero hay algo
que se me está ocurriendo aparte, ¿ya? Si es que tú vas a pagar más impuestos por formalizarte, claro que tú puedes subir tu precio, ¿ya? Pero no nos olvidemos de que el precio también está determinado por el mercado. Obviamente. O sea, entonces si es que, por decirte, la empresa A vende el mismo producto a 100 soles y tú, porque no considerabas que ibas a pagar impuestos, vendías el producto a 90 soles, obviamente vas a tener una diferencia es que después, cuando te formalizas y te pones, ya... Claro, lo que pasa es que el informal no paga impuesto. Entonces, supuestamente gana más a última línea que uno que es formal, ¿no? Porque el informal no paga el 30. Claro. Imagínate que los dos tienen utilidad de 100. El informal no paga el 30 porque no es formal, entonces se queda con 100. Y yo que soy formal, pago el 30 y 100 y me quedo con 70. Entonces, se dice que el informal tiene más dinero. Eso no es sostenible en el tiempo. Para el informal eso no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, así de sencillo. Hace 20 años probablemente era más fácil. De repente sí, ¿no? claro. Cuando no había tantos controles, ahora hay tema de tecnología, SUNAT Así ya es. tiene obviamente mucho más algoritmos digamos formas pues en las que puede ver con toda la cantidad de información que tienen, pueden identificar estos temas de balance, ¿no? Y es más, nosotros, este año no tanto, pero el año pasado sí hemos escuchado que SUNAT está mandando a un montón de gente, ya sea clientes, amigos, conocidos, requerimientos de información porque aparentemente tenían desbalance patrimonial. Sí, claro, las personas naturales. ¿No? Y muchas veces la gente decía, oye, pero yo no tengo desbalance, yo declaro todo, pero hay cosas que son... No, es que sí no has declarado... La gente no es ordenadita, pues. No, claro, pues. No sé si tú, pero la gente no agarra un Excel todos los meses y tiene todo control de todo lo que entra y sale. Ya, pero te pongo un ejemplo, por ejemplo. O sea, para no ser redundante. Hay una empresa que tiene una cuenta en el BCP y una cuenta en el Interbank, ¿ya? Entonces, muchas veces si tú quieres pasar plata rápido porque tienes que fondear la otra cuenta, si tú pasas plata en la mañana del BCP, eso va a llegar en la tarde como empresa. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Se pasan a su cuenta personal y de su cuenta personal la pasan a la otra. Entonces, eso ahí te va inflando todos los supuestos... O sea, SUNAT te lo va a considerar como si fuese un ingreso. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo peor, pero también a veces el sistema nos lleva a eso. O sea, tenemos... Pero es que ahí un sistema muere financiero en tu tan ley. No ineficiente. hagas eso. O sea, eso no debes hacer porque SUNAT te va a pedir explicación por lo que ingresa a tu cuenta. Por lo que sale, tú dirás, mira, esto que salió es por esto. Y lo que te van a decir es, ¿y cómo yo puedo saber que es por esto? A ver, demuéstrame que esta salida es por este ingreso. Claro, ahí tienes que O sea, hacer... la trazabilidad de eso, tú se la tienes que probar. O sea, no, eso no deberían hacer, ¿no? Por eso es importante, volvemos al inicio, digamos, de lo que estábamos conversando. Si no te asesoras bien, vas a terminar con más carga tributaria de la que deberías. Entonces, mucho cuidado cuando tú quieres entrar a hacer negocios o hacer empresa, hay ciertos temas que tienes que saber, ¿no? Entonces, como tú decías, conversa con amigos, abogados, tributaristas, contadores, que te den las pautas de lo que sí o lo que no cuando empiezas a hacer empresa recién. Y poco a poco vas ya incorporando a tu equipo consultores con mayor presupuesto, ¿no? Pero hay cositas que sí no se deben hacer. Y la gente no sabe. Y después les llega estas cartas de SUNAT, ¿y ahora qué hago? Y te puede llegar de hace 2 años. Sí, Levantan información de hace 2 años. Hasta 5 años. A ver, acuérdate de qué pasó hace 4 años, ¿no te acuerdas? Exactamente. Ese es el problema. Entonces, creo que es importante decir que primero, si quieres seguir creciendo, tienes que formalizarte. Pero para poder formalizar y seguir creciendo, tienes que estar bien asesorado. No necesariamente que tengas que salir a pagarle. O sea, la gente piensa que asesorarte es pagar, lo que has dicho antes. Siempre tienes amigos, gente que a eso o ha pasado más o menos por lo mismo. Y ya cuando ganas más plata, bueno, date, digamos, no sé si es lujo, pero antes de comprarte la camioneta, págale a alguien que te ayude a para que después te puedas comprar 2 camionetas. Para que te puedas comprar 2 camionetas. Bueno, chévere porque han salido un montón de temas, ¿no? Yo creo que nos podríamos quedar hablando horas de esto, pero lo bueno es que van a haber un montón de preguntas que ya nos quedan o temas en los que estamos pensando que nos quedan para poder seguir haciendo, digamos, más podcasts en donde vayamos planteando algunas dudas que nosotros mismos tenemos o que incluso ya abriendo digamos, un podcast o un blog ya podemos hacer que la gente también mande sus preguntas y nosotros poder darle una respuesta, digamos, con
O sea, respuestas experiencia, ¿no? claro, porque también hemos vivido o también vivimos todos estos temas que hemos conversado como empresarios, Sí. ¿no? Entonces también nos toca a nosotros, también hemos tenido que lidiar con algunos temas, ¿no? Y el podcast lo que quiere es transmitir esa experiencia, hablar muy sencillo de estos temas, ¿no? Y tratar de ayudar a muchas personas a través de nuestras experiencias, Sí. ¿no? Sin entrar mucho en temas técnicos, en temas tan complejos a veces y difíciles de entender, y transmitir nuestras experiencias con nuestras propias palabras. No, es tal cual. O sea, nosotros acá estamos hablando no como, digamos, gente experta en finanzas o en O en impuestos. contabilidad, o impuestos. Estamos hablando ¿no? como empresarios, que al final es lo que somos, ¿no? Tenemos 7 años en esto y todo lo que hemos discutido ahorita son dudas Sí. o experiencias que hemos tenido en su momento y que, bueno, gracias a Dios hemos sabido pues darle la vuelta a algunos temas, pero siempre haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Entonces Haciendo las cosas de manera correcta. yo creo que retomando un poco o sea, volviendo al principio y retomando la pregunta si es un acto patriótico, o sea, yo no creo que es un acto patriótico, pero es lo que te toca, pues. O sea, hacer las cosas correctas es un acto patriótico, finalmente, ¿no? O sea, uno tiene que hacer, tiene deberes y obligaciones, ¿no? Entonces, hay un deber con tu país, sí, pues, ¿no? Entonces, sí corresponde, digamos, pagar impuestos. Yo creería que sí, podríamos considerar como acto patriótico como muchas cosas que se hacen de manera correcta, ¿no? O sea, imagínate, pues, si tú eres el formal y yo soy el informal, ¿no? Y nosotros no vamos a celebrar un partido de la selección, un triunfo, y los dos viajamos y los dos gastamos, y yo sí contribuyo con mi país y tú no. Claro, no Entonces, solamente cuando te pones la camiseta para alentarse, ¿no? También O sea, cuando... y tú siendo informal ganas más dinero que yo. O sea, no es correcto, ¿no? No es íntegro, digamos, ¿no? Entonces, íntegro. en un país donde sabemos que tenemos muchas carencias, no pagar los impuestos es como que un acto no patriótico. Pero al final es lo que te toca, o sea, yo creo que ya, al margen de es patriótico, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, primordialmente, más que pensar en el acto patriótico, es, si no te formalizas, si no pagas los impuestos y no haces las cosas como se deben, no tienes futuro para seguir creciendo como empresario. Claro. Porque va a llegar un punto en el cual te vas a limitar. Y como país, ¿no? O sea, este país necesita más impuestos. Sí. Este país necesita más impuestos para hacer más cosas. O sea, si este país quiere ser potencia mundial, como por ahí dicen, necesitamos más impuestos. Y nosotros tenemos que tener ese patriotismo de tener esa conciencia de que tenemos que pagar los impuestos que tenemos que pagar. No hay otra cosa, es la regla. No hay otra forma. O sea, no hay otra forma que tú le puedas contribuir a este país si es que no que pagar tus impuestos. Sí. ¿No? O sea, al margen de dar trabajo, etcétera, pero también tienes que pagar impuestos. Así es. Es que dar trabajo es parte del proceso de creación de negocio, ¿no? O sea, y obviamente das trabajo, pero los chicos que tú contratas, tu equipo, te termina ayudando a ti a hacer el negocio, ¿no? Pero al Estado le tienes que dar lo que le corresponde dar. Ya si el Estado lo usa de manera adecuada, ese es otro tema, ese es otro punto, esa es otra discusión, ¿no? Pero si este país necesita salir adelante y necesita dinero, necesita impuestos. Bueno, eso fue nuestro primer capítulo del podcast y yo ya creo que después de tanto rato es hora de ir a trabajar porque los impuestos no se van a pagar solos. A menos que tú me digas la forma de no pagarlos por unos meses más. No soy mago, no soy mago. Gracias. Gracias.